bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompañas aquí con nosotros en el estudio Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, don Gerardo? Un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de coyuntura política, podríamos decir, bueno, de lo que está pasando en nuestro país, un escándalo mayúsculo, sin duda. Nuevamente, a través de unos audios, se pone de manifiesto pues que existe en nuestro país, don Gerardo, una crisis, esta vez de nuestro sistema de administración de justicia, nuestro sistema judicial. ¿Cuál es su primera percepción sobre lo que está sucediendo, sobre las respuestas que además se están manifestando? Mira, yo creo que lo que se ha revelado a través de estos audios de IDL Reporteros, que hay que decirlo, son audios legales, porque fueron realizados a través de una interceptación autorizada por Fiscalía y una jueza, es indignante. Lo que revelan es indignante. Escuchar a un juez supremo como el señor Inostroza ofreciendo absolver a un violador de menores, como efectivamente parece ocurrió el año 2017, es indignante. Ese tráfico de influencias para colocar jueces y fiscales en los que habría participado el presidente de la Corte Superior del Callao es asqueroso, ¿no? Es algo que no podemos tolerar. Tenemos que expresar de diversas maneras nuestra indignación frente a esto. Transparencia emitió el día de ayer un pronunciamiento en esos términos. Esta es una crisis muy, muy grave. No es una crisis de ahora, venía de hace tiempo. La confianza ciudadana en el Poder Judicial es escasa desde hace muchos años, pero lo que estos audios hacen es lanzarnos una bofetada a la cara y decirnos reacciona de una vez. Perú reacciona de una vez. Así es. Y para ir a tu segunda pregunta, yo tengo la sensación que el Congreso no ha reaccionado de la manera que tendría que haberlo hecho. No se trata solamente de sancionar a dos de los consejeros involucrados en estos audios, el señor Rodríguez Pebe y el señor Noguera. Nosotros de Transparencia lo que hemos propuesto es que todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sean renovados. Es decir, que o se destituyan o renuncien, pero todos los miembros del Consejo de la Magistratura. Si salen simplemente los señores Rodríguez Pebe y Noguera, no se va a resolver el problema. El problema en el Consejo de la Magistratura está mucho más adentro. Está en la manera como se conducen los procesos en general. Y entonces necesitamos una renovación total de ese Consejo de la Magistratura. Y al mismo tiempo, por supuesto, la sanción que corresponda. Esperamos entonces que el Congreso reaccione de esta manera. Está a tiempo todavía de hacerlo. Ahora, como señalamos también y como ha dicho el día de hoy el presidente Vizcarra en conferencia de prensa, necesitamos una reforma profunda de la administración de justicia. No se acaba cambiando personas. Hay que ir a revisar cómo está operando la justicia, porque es un derecho fundamental de las personas el acceso oportuno a la justicia. Y miles de peruanos y peruanas están padeciendo por esos problemas. Basta con citar los casos que hemos visto en estos días, pero Arlet Contreras no encontró justicia, y como ella, muchos otros más. Se trafica con las sentencias, es lenta la justicia, y justicia que tarda no es justicia. No acceden los mejores abogados y abogadas a ser magistrados o fiscales, y entonces necesitamos una reforma. Hace varios años se conformó una comisión a la que se le llamó Seriajus, que produjo, yo creo, lo mejor que se ha hecho hasta este momento en materia de reformas en la administración de justicia, que tenían que ver desde la justicia de paz, la justicia comunal, hasta la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. Hoy el presidente Vizcarra ha anunciado una comisión que le presentará a él una propuesta. Yo creo que esta comisión haría bien, me parece primero que es una muy buen anuncio el que ha hecho el presidente Vizcarra, hay que saludar esto, que tome él mismo la batuta de esta reforma, y esta comisión tendría que partir de lo que Seriajus propuso en su momento.
muchas de las cosas que están ahí no se han llegado a implementar. Hay que actualizarlas, pero siguen teniendo vigencia. Y claro, en un plazo muy corto, para que efectivamente el 28 de julio se lleve al Congreso la propuesta de reforma en la justicia. Ahora, como en el caso de la reforma política y electoral, de la que tantas veces hemos hablado, Mirta, aquí, y en la cual los jurados nacionales de elecciones ha tenido también una participación muy activa, si no hay una presión constante desde fuera del Congreso, no va a pasar nada. Por supuesto, porque el problema no es la falta de propuestas, No, ni de problema, medidas, ni de exacto, ideas, ni de especialistas que seguramente van a integrar esta comisión. Exactamente, las propuestas están allí. Están las propuestas que lanzó Siriajusa en su momento, están las propuestas de la Comisión Presidencial de Integridad presentadas en diciembre del 2016, los proyectos de ley presentados por el Poder Judicial, por los distintos grupos parlamentarios. El tema es que el Congreso, lamentablemente, no todos los congresistas, pero hay que decir la mayoría de ellos, están mirando de espaldas o de costado a lo que pasa en la realidad peruana. Y no toman las decisiones que tienen que tomarlas con la energía suficiente, ¿no? Entonces, si no hay una presión democrática, ciudadana, de los colegios profesionales, los medios de comunicación, los gremios empresariales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes estudiantes, manifestándose de diversas formas, siempre en el marco del respeto a la ley y a la Constitución, yo creo que no habrá reforma. Necesitamos entonces que este liderazgo que ha expresado hoy el presidente Vizcarra con este anuncio sea acompañado de una activa vigilancia y una activa exigencia ciudadana, que es un derecho que tenemos todos, y es más, es una responsabilidad que tenemos las personas. Ahora, no podemos adelantarnos, por supuesto, a este proyecto que vaya a presentar el Ejecutivo, pero sí sería necesario, hasta la fecha, entender en principio el órgano, el Consejo Nacional de la Magistratura, qué es lo que hace, por qué es importante, cómo está constituido y cuáles serían aquellos posibles ajustes para que efectivamente tengamos un sistema judicial en nuestro país transparente y eficiente. Mira, el Consejo Nacional de la Magistratura es tan importante que uno podría decir, si algún grupo de poder toma el control del Consejo de la Magistratura, controla todo el sistema de justicia. Nadie que quiera acceder o seguir siendo juez o fiscal puede hacerlo sin pasar por el Consejo de la Magistratura. Es la instancia que selecciona jueces y fiscales, que los sanciona y que los ratifica cada cierto tiempo. Por eso en esos audios se escucha traficando diciendo, ya hermanito, sí hermanito lindo, yo lo voy a ayudar, 10 verdes. Sí. ¿Para qué? Para hacerlos pasar la prueba fácilmente, para darle las preguntas, para hacer exámenes sencillos o para en la entrevista favorecer, etcétera. Ahora, algo que preocupa muchísimo también, ¿no? Además, por supuesto, de la conciencia que tenemos que tener, la información que tenemos que tener sobre el papel tan importante que juega el Consejo Nacional de la Magistratura y sus consejeros, es cómo reaccionar, ¿no? Es decir, ¿qué medidas vamos a tomar en cuanto a la designación, por ejemplo, de los jueces? Sí, yo creo que va a ser muy importante que, primero, el Consejo de la Magistratura ya decidió suspender cualquier proceso de selección y de ratificación de magistrados. Eso es correcto. Este Consejo Nacional de la Magistratura no está éticamente habilitado para nombrar un solo juez más. Eso, ¿qué pasa mientras tanto? ¿No? Mientras tanto, yo creo que hay que encontrar un mecanismo de excepcionalidad. Estamos ante una situación de crisis muy grave que necesita medidas extraordinarias, excepcionales, que no se queden para siempre, pero es como hacer una especie de proceso de transición en el sistema de justicia, por decirlo de alguna manera. Claro. Y creo que somos capaces de hacerlo, sabremos hacerlo como lo hemos hecho antes con el cambio de la presidencia del señor Kuczynski al señor Vizcarra. Fue una crisis política muy, muy grave y entonces supimos salir de ella. Yo creo que sabremos salir de esta si tenemos la decisión política
para hacerlo también, ¿no? Claro que sí, tienen que haber de por medio, ojo, sanciones ejemplares, además, mientras se toman estas medidas extraordinarias que usted ha mencionado. ¿Cómo llegar a sanciones ejemplares? La investigación sobre estos hechos, ¿no? Sí. Están emprendiendo diferentes investigaciones, Fiscalía, bueno, el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, sí. El Congreso de la República también. Entonces, ¿cómo hacerle frente? Bueno, el Poder Judicial, a través de la Oficina de Control de la Magistratura, ha intervenido en la Corte Superior de Justicia del Callao. Sí. Y se ha declarado en emergencia. Hay que reorganizar esa Corte Superior, cuyo presidente, además, los propios jueces y trabajadores de la Corte del Callao han pedido la renuncia del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Eso tiene que seguir su curso. El CNM ha anunciado que va a abrir un proceso de investigación interno. Yo creo que a eso no hay que hacerle caso. Perdóname que sea tan duro, pero no hay forma. Lo menciono porque son actores dentro de la investigación. Sí, por supuesto, de acuerdo, es parte de la noticia, pero es parte risible de la noticia que el CNM se investiga a sí mismo, ¿no? Cuando el CNM lo que debería hacer es todos ellos dar un paso al costado cuanto antes. Y luego está el proceso al interior del Congreso de la República. La Comisión de Justicia ha recibido un plazo máximo de 10 días, pero creo que puede hacerlo antes. Si acelera el ritmo, puede antes de 10 días tener el informe para que en una sesión de pleno extraordinaria se tome la decisión sobre los miembros del Consejo de la Magistratura. Pero insisto, a la Comisión de Justicia se le ha encargado investigar a 2 consejeros, Rodríguez y Noguera. Son 7 consejeros. Nosotros pensamos que el Congreso tiene que proceder a cambiar a estos 7 consejeros. Por supuesto. Bueno, sí, es lo que se preguntan muchísimos actores en este momento, como bien ha dicho, de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué va a pasar con el resto de consejeros? Efectivamente, se está pidiendo, ¿no?, el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, pero ojo, un consejo que lidere la administración de justicia en nuestro país y que ésta efectivamente, nuevamente, como dijimos, sea eficiente, sea transparente, que son palabras que además ha usado también el mismo presidente Vizcarra. Sí, efectivamente, tiene que ser, necesitamos una justicia que sea garantía del Estado de Derecho, es decir, del imperio de la ley y del acceso a la justicia. Y eso pasa por una reforma profunda. Hay que revisar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Transparencia presentó una propuesta en el marco del Plan 32 para una nueva conformación del CNM, siempre combinando representantes de instituciones del Estado con representantes de la sociedad civil. Nuestra propuesta incluía que los representantes de sociedad civil ingresen por un sistema de meritocracia, por una selección, por un concurso público, ¿no? Claro, hoy están representadas ahí también las universidades, pero hay un tema muy puntual que quisiera señalar que se puede resolver muy pronto. La Constitución dice un representante de todas las universidades nacionales y un representante de las universidades privadas. Nosotros pensamos que habría, por ejemplo, que plantearse distinguir entre las universidades que alcanzaron su licenciamiento en la SUNEDU y aquellas que aún no lo alcanzan. Hay 44 universidades con licenciamiento y más de 100 que no tienen licenciamiento y que, como sabemos, en muchos casos lo que hacen es engañar a los estudiantes con una educación de pobre calidad. La universidad a la cual representa el señor Noguera, miembro del Consejo de la Magistratura, no está licenciada, es la Universidad Telesub del señor José Luna, que a su vez es presidente de un partido político. Yo creo que hay que establecer allí ciertos filtros para ver quiénes son los que representan a las entidades de sociedad civil en el Consejo de la Magistratura. Bueno, y esperemos que esos criterios sean tomados en cuenta también por este proyecto que seguramente va a ser muy esperado el 28 de julio. Seguro que sí, mantengámonos muy atentos y esperanzados, pero al mismo tiempo vigilantes de esta situación. Don Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que este escándalo mayúsculo pues sea una oportunidad para una verdadera reforma integral. Esperemos que sea así. Muy bien, muchísimas gracias.